¿Qué tal? Esta es una continuación de la clase pasada que hemos transmitido por estas redes sobre el ejercicio de realización de títeres con materiales reciclados. En la clase pasada comenzamos a ver algunas de las técnicas de tallado para poder realizar los miembros distintos movibles de nuestra figura. Hoy vamos a insistir un poco en esa técnica para que les quede más claro cuál es el proceso que se sigue para poder realizar el tallado directo a partir de los palos de escoba que propusimos en la clase pasada. A continuación vamos a explicar un poco la naturaleza del tallado y por qué es que proponemos que se haga de esta manera en específico. En primer lugar, tenemos que considerar que la madera de forma natural presenta un crecimiento que lleva una dirección bastante marcada. Se puede ver en esta pieza que ya hemos comenzado. Vemos que la madera tiene una serie de vetas que van hacia una dirección. Cuando nosotros proponemos que se comience a hacer el tipo de tallado en el sentido del hilo del crecimiento natural de la madera, significa que los cortes que vamos a generar los tenemos que hacer en la dirección en que el hilo natural de la madera nos marca. Esta es la forma más fácil de retirar el material que nos va sobrando de las piezas que vamos a generar, puesto que las vetas de la madera no interfieren directamente en un corte transversal, sino que lo estamos haciendo en la dirección del crecimiento natural. Por lo tanto, el tipo de corte que estamos generando, al no presentar obstáculos materiales que impidan el deslizamiento de la herramienta, nos permite quitar mayor cantidad de material y controlar la intensidad del corte y la longitud que querramos, dependiendo de la cantidad de material que estamos pretendiendo retirar. En el caso contrario, cuando nosotros queremos generar cortes que presenten pérdidas más acentuadas de material, no podemos solamente contentarnos con retirar el material en el sentido de la veta de la madera. En este caso hacemos un tipo de corte que es llamado en contrahilo, es decir, en vez de hacer los cortes en el sentido longitudinal del crecimiento de la madera, lo vamos a hacer al contrario, como si estuviésemos cortándolo de un solo tajo. En este caso, les habíamos puesto una muestra en la clase pasada. Significa en ese sentido comenzar a generar cortes haciendo una marca muy pequeña y después realizar el corte en el sentido del hilo de la madera, sabiendo que el primer corte que hemos realizado va a ser el límite del sentido del corte que estamos realizando. Si queremos hacerlo aún más pronunciado, que baje más el material, tendríamos que hacer un nuevo corte en contrahilo y nuevamente regresar para seguir retirando material en las áreas específicas en que querramos. En ese sentido podemos apreciar que se va retirando material solamente de una parte, la que tenemos controlada, mientras que en la otra permanece el material original. Este tipo de cortes lo utilizamos sobre todo cuando queremos generar este tipo de formas. Este tipo de formas que estamos viendo que tiene un plano bastante hundido e inmediatamente a su lado un plano con un volumen bastante pronunciado. Esto lo hemos logrado a partir de los distintos cortes que vamos realizando en un sentido y en el otro
para poco a poco ir generando los volúmenes cóncavos que necesitamos en este caso. Regresando a la pieza inicial, podemos ver en ese sentido cómo comenzamos a generar parte del plano, pero en algún momento tendremos que comenzar a hacer lo contrario para comenzar a suavizar los cortes que estamos generando. Continuaremos con esta pieza y se las presentaremos una vez que esté terminado. Bueno, este es un primer resultado de la pieza después del tallado con el cúter. Vamos a mostrarles a continuación cómo se hacen los terminados de redondeo para que los ángulos que presenta desaparezcan con el tallado. Bueno, en esta toma podemos apreciar que si bien la pieza está comenzando ya a tomar la forma general que se requiere, en este caso estamos haciendo la parte inferior de una de las piernas. Bueno, podemos apreciar que sobre todo en las orillas de la pieza aún sigue manteniendo la sensación cuadrada. Esta última sensación cuadrada la vamos a quitar suavizándola y haciendo redondas todas las terminaciones en cada uno de sus extremos. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando se trata la madera, puesto que tenemos que ejercer bastante presión sobre el material a una distancia muy corta. Por lo tanto, recomiendo que el cúter se le deje el mínimo de navaja para que corramos menos riesgos a la hora de manipular. Tenemos que coger muy bien la pieza, sostenerla con mucha fuerza, hacer contrapeso con la mano que vamos a manipular nuestra navaja, hacer una especie de contrapeso o paso con un lado de la pieza y con el otro vamos sacando material con un movimiento de sacar el material hacia afuera. Ya no hay que tomar mucha longitud. En realidad lo que estamos buscando es redondear esta última parte de la pieza para que quite la sensación angulosa que presenta. Como podrán observar, son pedazos muy pequeños que voy quitando solo de material en la orilla, y esto poco a poco me va permitiendo que el material pierda esa rigidez y generemos planos redondeados que ayudan a que el movimiento de la pieza no se estorben las piezas entre ellas y que estéticamente se vea una pieza más anatómica. Este mismo movimiento lo vamos a repetir del otro lado. Como último paso, para terminar nuestras piezas, va a ser necesario que tengamos un poco de lija para madera, de un grano medio. En este caso estoy usando una lija del número 60, para repasar nuestra pieza y que quede lo más fina posible.
Bueno, pues este es el resultado tras el lijado que hemos realizado para repasar la pieza. Podemos comprobar que, de acuerdo a la pieza que le sucede, casa perfectamente la pieza y tiene una movilidad bastante natural, gracias a los redondeos que hemos realizado previamente y que facilitan que el material se pueda deslizar entre ellos, para que en el momento en que le generemos los agujeros pueda tener movimiento natural sin que las piezas se estorben entre ellas. Las piezas que hemos generado corresponden a una de sus piernas, las dos, compuesto por las dos partes. Eso sería todo por el momento. En la siguiente video tutorial generaremos el tronco principal de la pieza, los pies que nos quedan por resolver y uniremos todo el conjunto. Pero eso será en la siguiente entrega. Por lo mientras, tienen instrucciones más precisas para generar sus piezas y esperemos que puedan avanzar con este ejercicio. Nos vemos en la siguiente entrega, cuídense mucho y quédense en casa.